Ok, hoy quiero hablarles algo en referencia en cuanto a nosotros ser guiados. Cuando nosotros entramos al Señor, amados, nosotros no estamos solos, sino que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Así dice la Escritura. Amén. Él está para instruirnos, enseñarnos, para crecer y manifestar el reino de Dios y su justicia, primeramente en nuestras vidas. Hoy quiero hablar, y como título de este mensaje, yo puse guiados, ¿sí?, a procesos de renovación. Cuando hablamos de renovación, amado, del Espíritu Santo, lo primero que hace la renovación en la vida de un creyente, te entrega libertad, ¿sí? Hay una libertad que antes nosotros no contábamos, y lo siguiente, lo que hace la renovación, es que te quita los miedos, ¿sí? Por más que nosotros estemos diciendo, yo no tengo miedo a nada, ¿sí? Si empezamos a indagar verdaderamente nuestras vidas y a observar nuestras vidas, vas a ver que muchas cosas de las que nosotros terminamos haciendo es por miedo, ¿sí? Es por esa ausencia de esa libertad que solamente el Señor puede dar. Los gobiernos pueden prometer libertad, libertad financiera, libertad a las personas, a la población, pero el único que puede dar una verdadera libertad es la palabra de Dios, es el Señor a nuestras vidas. Él es el único que puede dar verdadera libertad. Juan capítulo 8, versículo 36, dice así: así que si el Hijo dice, os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea, nosotros necesitamos la renovación. A diario el Señor está dispuesto a renovar nuestras vidas, a renovar nuestra mente, a renovar nuestro corazón. Pero la señal de que somos renovados en el Espíritu es que hay libertad en nuestras vidas. Y el miedo nos es quitado, amado, porque una de las cosas que entendemos en este tiempo, con mucho más razón en este tiempo, el miedo es el valor de primera división. Amado, en el mundo el miedo, el temor, es el valor de la primer división que se ha utilizado de generación en generación. El miedo es una operación espiritual, primeramente, que gobierna las masas de generaciones y que solo Dios puede quitar ese temor, ese miedo. Y de hecho nosotros vivimos en una generación que está, hoy más que nunca, nosotros estamos en una generación, amado, de personas que están dispuestos inclusive a renunciar a la libertad por seguridad. Eso es algo que el sistema mismo ha trabajado de tal manera que hoy la gente está dispuesta, ¿sí?, a rendir, a entregar la libertad que hemos obtenido por Cristo Jesús al precio de que nos entreguen seguridad. Hoy Argentina está expresando todo eso. En Argentina se está manifestando de una manera muy poderosa los temores, los miedos de una parte de la nación que quiere volver a la escuela vieja, que no está dispuesta al renuevo por el miedo, ¿sí? Por el miedo. Hoy el mundo global está sufriendo la libertad. Hoy nosotros no tenemos libertad como nosotros creemos. Si nosotros creemos que por un voto que damos cada 4 años, eso nos produce a nosotros libertad, nosotros, si creemos eso, nos estamos mintiendo a nosotros mismos. De hecho, nosotros estamos siendo cada día más controlados. Usted tiene un aparato, un teléfono. Antes era raro que una familia tuviese un teléfono, pero hoy son 5 integrantes y no hay 5 teléfonos, hay 6, hasta 7 también, celulares. Y de hecho está programado el celular. A donde usted va, está hablando y le salen publicidades y le ofrecen cosas relacionadas con lo que usted está queriendo. Todo el tiempo estamos siendo observados y el mundo está trabajando, amado. O sea, el sistema está trabajando para mostrar una libertad que en realidad no es libertad, es un control que se está generando. Y cada día eso está creciendo, cada día más, ¿sí? Entonces, para hablar de renovación, amado, que es lo que quiero hablar hoy,
renovación no viene si no hay hambre en la vida de una persona. En el Señor, la persona no puede ser renovada por el Espíritu Santo si no hay hambre. ¿Sí? Si no hay verdadero hambre, no hay renovación. El hambre es el que despierta la renovación. Si yo vengo a estos lugares, yo recuerdo en mi juventud, muchas veces fui a estos lugares, me congregué para agradar a una tía que yo quería mucho, ¿sí? Ya está con el Señor. Entonces, para complacerla a ella, a veces cada tanto iba, ¿verdad? Pero solamente por eso, pero por querer complacerla, amados, o sea, yo no tuve un encuentro con el Señor. Verdaderamente, cuando lo necesité, le busqué, ahí realmente tuve un encuentro con el Señor, ¿sí? Después de 3 intentos de suicidio, donde para mí no había oportunidad de nada para mi vida, ahí me encontré con el Señor. Él me sale el camino, ¿verdad? Y cuando Él me da una palabra, no una palabra que digo, wow, me caigo, me desplomo de la gloria. No, fue una palabra que para mí, esa palabra pudo conducir mi vida. Yo pude producir cambios por el encuentro de esa palabra. Yo abracé esa palabra y tuve hambre de conocerlo al Señor de verdad. Y cuando tuve ese hambre, vinieron los tiempos de renovación a mi espíritu y hubo un refrescar en mi mente, en mi corazón, y comencé a tener esa renovación. Entonces, la libertad que antes no tenía, ¿sí? Los temores y los miedos que antes tenía comenzaron a desaparecer y tenía fuerzas cuando antes no la tenía. Tenía habilidades que no conocía pero que estaban en mí. Tenía antes, posiblemente me iba a dar mucho temor hablar de Jesucristo, y eso cambió radicalmente en mí. De la noche a la mañana cambió. Ya no tenía temor de hablar de Jesús, que era un hombre cristiano, un joven cristiano que había dado mi vida al Señor. No tenía temor y tuve que hacer cambios, ¿sí? Eso es lo bueno de la renovación. La renovación te da la fuerza para producir cambios. Pero sin hambre no se puede. No tienen que tener hambre. Si usted busca en el diccionario, o usted busca en Googlea y busca qué es una persona que no tiene hambre, se conoce como una enfermedad, anorexia, ¿verdad? Pero la persona que no come, los primeros 4 o 5 días sin comer absolutamente nada, porque no quiere comer, lo primero es que pierde la fuerza. Es una persona débil, ¿sí? Imagínese un cristiano que no quiere alimentarse del Señor, porque el Señor nos da palabra, nos alimentamos de ella, y para alimentarnos verdaderamente es poner por obra la palabra que Dios nos está dando, ¿sí? Y eso crea ese hambre de querer más del Señor. Nosotros nos hemos acostumbrado muchas veces como individuos a querer sentir la presencia de Dios, a que Él se pueda manifestar, y Dios quiere todo lo contrario. Él quiere que nosotros nos manifestemos en su presencia, que nos podamos manifestar y decirle, aquí estoy. Pero hacemos lo contrario. A veces nosotros queremos sentir la presencia de Dios. Señor, hazte presente, yo quiero sentirte. Eso está bien, pero Él ya dio su vida, Él entregó su vida, ¿sí? Él ya se dio a ver, Él se dio a conocer, y Él quiere que nosotros nos demos a conocer todos los días de nuestras vidas hasta el último día de nuestras vidas. Por eso es clave la renovación, ¿sí? Le vuelvo a repetir, la renovación lo que trae viene por el hambre, por querer más, de ser un curioso en el Señor, ¿sí? Y mucha gente hoy en día dentro de las filas del cuerpo cristiano ha perdido el hambre, no tiene hambre de Dios. Y estoy hablando de gente congregante, se congregan pero no tienen hambre. O sea, cuando estamos en la casa se nos van los días, se nos van las semanas, se nos van las horas, los años se van y seguimos siendo un cristiano normal, sin experiencia, sin expectativa, porque no hay renovación del Espíritu Santo, porque la renovación viene por tener hambre. Que si el Señor dice que si yo le busco, le voy a hallar, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, si lo pueden poner, ahí dice, ¿sí? El que lo busca, lo va a encontrar. Entonces yo tengo que disponer, probar, buscarlo, ¿sí? Cuando el Señor tocó mi vida, una de las cosas que yo hice en el baño, apenas llegué, hacían unas horas que me habían predicado, tenía casi los 20 años,
¿sí? Más que predicación fue una exhortación de lo que se venía si no me volvía al Señor. La cosa es que yo cuando me fui al baño, ahí me quebré en llanto, lloré y lo empecé a buscar. Desde ahí no paré más de buscar al Señor. O sea, ese hambre lo provoco yo. Yo tengo que disponer mi vida a llenarme de Él. Entonces ahí es cuando viene la renovación y ahí es cuando se produce la libertad que yo necesito. Hay situaciones en el hogar que no se van a resolver. Hay situaciones en mí que no se van a resolver si no tengo la libertad que necesito. ¿Sí? Yo no podía resolverlas. Pero cuando busqué al Señor, siendo joven, y me empecé a llenar de su presencia, comencé a tener una modificación dentro de mí y fui impulsado a generar cambios. O sea, antes sin Él no lo podía hacer. Sé que habían cosas que estaban mal, pero no las podía cambiar. De hecho, a veces me gustaban. Pero cuando el Señor viene a nuestras vidas, nos damos cuenta no solamente que está mal, sino que estamos dispuestos al cambio. Porque hay una fuerza en nuestro interior. Y eso es lo que quiere el Señor todos los días de nuestras vidas, que busquemos la renovación. Porque si hay algo que necesitamos en este tiempo en el que estamos viviendo, amado, es libertad. Libertad para adorar, libertad para orar, libertad para hablar con los amigos, para estar ante nuestros padres, para estar en la sociedad, tener libertad, expresar verdaderamente quién somos en Cristo, no tener miedo. Pero muchos hoy se ocultan la realidad, la identidad de ser cristianos, de ser hijos de Dios, porque no hay verdadera libertad. La libertad viene porque somos renovados. La presencia de Dios viene a nuestras vidas, nos ministra. Y no solamente yo percibo la presencia de Dios cuando estoy en la habitación buscándole, yo puedo sentir la presencia de Dios, sino que cuando voy en la calle, estoy haciendo algo, continuamente yo sé que Él está presente conmigo. Y eso viene producto de la renovación que nosotros necesitamos, que es una renovación espiritual. Es vital para la vida de todo creyente, no para el nuevo. Escuche, no es solamente para el nuevo que necesita renovarse. Todos necesitamos renovarnos. Porque de lo contrario vamos a envejecer en la realidad eterna, espiritual, y nos vamos a enfocar en la realidad física en la que nosotros estamos viviendo. Ahora, le vuelvo a repetir, muchos hoy en día, en lo que es el mundo cristiano, nunca han tenido hambre real. Estoy hablando de cristianos de años que no han tenido un verdadero hambre, un hambre que es real, que tiene la necesidad de descubrir a Dios, de descubrir los misterios de Dios, de descubrir la persona del Espíritu Santo verdaderamente, que es real, es real. Dios es real. ¿Cuántos lo creen? Es bueno creerlo porque lo hemos experimentado, amados. Tal es la presencia del Espíritu Santo, amado, que se diferencia con la persona de Jesús. Tienen cualidades que son diferentes. Y cuando la presencia del Espíritu Santo viene a tu vida, el Consolador viene, te consuela, te empodera, te fortalece. Pero cuando viene la vida de Jesús, es el que te dimensiona, que te empodera para expresar, para manifestar el Evangelio a otros, ayudado por el Espíritu Santo. Pero es el que te equipa, que te dimensiona, que te impulsa a ser más como Él, a tener la imagen de lo que Él es en el Espíritu. Vamos a compartir la Biblia, la Escritura en Mateo capítulo 6, versículo 6. Nosotros vivimos, y esto yo quiero que usted considere bien lo que le voy a decir como iglesia. Nosotros vivimos, amado, en un sistema que cada día se fortalece para que el hombre no tenga verdadera intimidad. El sistema cada vez se fortalece más. Oiga, hace unos años atrás era muy raro o costoso pensar que en medio del campo pudiese tener alguien internet. ¿Sí? Y pareciéramos que nosotros, la Argentina, ¿sí?, que no somos el mal dicho ese como el primer mundo,
sino que estábamos ni en el tercero ni en el cuarto, estábamos, no sabemos a dónde. Pero hoy Argentina está en una velocidad, renovándose, haciendo cambios tan grandes, ¿sí? Que hoy el planeta está rodeado de satélites, el sistema cada vez más está creciendo, ¿sí? Y el mismo sistema se está metiendo en la sociedad de una manera que antes increíblemente no podía ser pensada. Cómo la tecnología está metiéndose directamente en los corazones. La tecnología está en todos lados. Entonces hoy puede estar en el medio del campo donde no hay absolutamente nada y una pequeña antenita conectada a un satélite. Hoy te puedes comunicar no solamente con tu hogar, tu casa a través de mensaje, sino que puedes estar conectado al mundo, lo que está pasando, ¿sí? En vivo en cualquier punto del mundo, lo que está ocurriendo. Y prácticamente hoy el sistema mismo ha trabajado de tal manera que cada día se fortalece más para que haya gente con menos intimidad. O sea, si hay algo que el Señor nos pide, es que le busquemos, ¿verdad? Que le dediquemos tiempo. De ahí viene el hambre, de ahí viene el deseo, ¿sí?, de querer más de Dios. Y ahí es donde viene la renovación. De ahí donde se produce la libertad que yo necesito. Todos tenemos dones. Tenemos llamado de Dios. Personas que conozcan al Señor o no le conozcan, todos hemos sido llamados por el Señor. Pero para manifestar lo que hay dentro nuestro, se necesita ese encuentro con el Señor, se necesita esa renovación, amado, y que esté verdaderamente esa libertad para que nosotros podamos hablar sin temor, sin estupor, y hacer todo lo que la Escritura nos pide que hagamos. Obrar conforme a la palabra de Dios. Si no hay libertad, no se puede. Y cuando no hay renovación, amados, ahí es cuando se complica. Y la intimidad es algo que hoy está afectando al mundo global. Nuestra niña nació y prácticamente nació manejando el teléfono. No sé cómo hacen. Incluso saben cosas mejores que nosotros. Y tiene apenas 3 añitos. Porque es una generación moderna. Pero el sistema es el que se fortaleció. Entonces una mamá con embarazo, ¿sí?, ya está adoptada a la tecnología, ¿verdad? Y una necesidad a la tecnología. De hecho, vamos al baño con el teléfono, ¿sí o no? Si es posible, algunos lo ponen cerquita cuando se están bañando para ir viendo algo, escuchando algo. O sea, no hay manera de tener intimidad. Y la renovación, cuando uno tiene hambre de Dios, una de las cosas que el Señor hace es que Él te comienza a apartar de ciertas cosas, de muchos ruidos que vienen y que vienen para fortalecer el corazón, pero para que sea un corazón contrario a la voluntad de Dios. Y más que nunca, si tú quieres ver a Dios en acción, en tu vida, en tu casa, en tu familia, lo que necesitas es intimar con Él, relacionarte con Él. Y a veces cuesta tanto, amado, dejar las cosas con las cuales administramos, las ocupaciones que tenemos, los compromisos que tenemos. A veces son los compromisos más fuertes que nuestra relación que tenemos con Dios. Por eso no hay una renovación. Por eso cuesta esa libertad que necesitamos. Hay gente que tiene temor en su propio trabajo por el mismo sistema que se mueve. O sea, está limitado porque hay un temor operando, porque ciertas cosas se pueden perder, oportunidades que se pueden agotar, favores que se pueden cerrar, porque yo no puedo expresar la libertad que tengo en Cristo. Y no porque no quiera, es porque hay una ausencia de renovación en mi vida. Y Dios quiere que nosotros nos podamos renovar. Y la renovación viene, amados, por buscar a Dios, por tener hambre. De hecho, yo estoy seguro que puede haber hoy aquí personas que nunca tuvo un hambre real por Dios. Y por eso cuestionamos a Dios muchas veces de lo que nos pasa. Cuando tú tienes un verdadero encuentro con Dios, amado, yo te puedo asegurar algo: no serás capaz nunca de tu vida cuestionar a Dios. No lo vas a cuestionar.
te vas a cuestionar a ti mismo primeramente, vas a cuestionar la circunstancia, la dificultad, pero no vas a cuestionar a Dios. Aunque estés molesto, aunque estés enojado, porque estás teniendo una experiencia con Él y tú sabes que es el único que te puede ayudar de verdad. Por eso nosotros necesitamos crear ese hambre, tener esa necesidad. Y al tener ese hambre y esa necesidad tendremos la libertad, amado, para poder hacer lo que tenemos que hacer en el Señor. Dice, mas tú cuando ores, entra a tu aposento. Está hablando de intimar con Dios, de intimidad. Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. O sea, ese ámbito de recompensa en la vida de muchas personas en Cristo no está. El favor de recompensa no está porque no hay hambre. O sea, no está esa necesidad de ser renovados continuamente. Una de las cosas que yo entendí y que yo sé que muchos de ustedes han entendido, que un cambio, o sea, un encuentro con Dios no cambia la vida de la persona. Porque todos podemos tener de alguna manera, o antes de venir al Señor, de haber tenido un encuentro con el Señor, ¿sí? Pero el encuentro con el Señor no cambia la vida si nosotros no hacemos cambios. Cuando usted le predica a alguien que es su amigo, su compañero, de alguna manera lo conecta al Señor, y de pronto esa persona dice, bueno, yo quiero recibir a ese Jesús. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Le haces recibir a Jesús y él dice, wow, siento algo especial. Eso se llama encuentro con el Señor. Y tú te gozas porque hiciste una oración tan simple y él dice, me siento más aliviado, me siento mejor. Pero ese toque de Dios no cambia a esa persona si esa persona a partir de ese momento no comienza a hacer cambios. Yo no sé si tú te acuerdas cuando el Señor te llamó en el lugar que tú estabas. Yo estaba en reposición de una heladera, me acuerdo que era fiambrero en aquel tiempo. Lo que menos esperaba de que Dios iba a venir esa tarde y me iban a predicar la palabra. Y yo recuerdo que cuando esa persona que me conocía ya me habló la palabra de Dios y me dijo, el Señor te está llamando. El tiempo de la vida que tú vives, a la manera que tú vives, se acabó. No hay una manera de vivir fuera de Él a partir de este momento para ti. Eso fue una sentencia. Y mientras me hablaba, yo recuerdo que me agarré una de las góndolas que había porque sentía que me iba a desplomar. Y lo único que hacía era hablarme. Y yo estoy convencido que esa persona no tenía ni idea de lo que me estaba pasando a mí. Pero las piernas se me empezaron a aflojar. Los brazos se me debilitaron cuando esa persona me estaba hablando. La tenía a menos de 1 metro y me estaba hablando. Terminó, se dio vuelta y se fue. O sea, yo tuve un encuentro con Dios en ese lugar cuando me predicaron la palabra y nombró la condición en la que yo estaba, mi corazón. ¿Cuánto habrá tardado? No sé, 1 minuto, 2 minutos. Pero ese encuentro donde se me debilitaron las piernas, se me fueron la fuerza en los brazos, amado. Si yo no hacía los cambios ese día, yo no estaría hoy sirviendo al Señor. Y no sé si estaría con vida. Yo tuve que hacer los cambios. Por eso muchas veces nosotros nos conformamos con tener momentos de encuentros con el Señor. Los encuentros no cambian vidas. Lo que cambian son las personas que tienen encuentros con Dios y quieren hacer cambios con su vida. Porque los encuentros te impulsan a generar cambios. ¿Están acá? Es muy lindo que Dios te hable. Es muy lindo que el Señor te dé una palabra. Sentir la persona del Señor, que no es el hombre que te está hablando, que no es el hombre que te está llamando, no es el amigo que te trajo, sino es algo que Dios ha hecho en tu corazón, en tu espíritu, que posiblemente que tu propio amigo, compañero que te trajo en algún momento no tenía ni idea lo que tú sentías. Pero eso no cambia a las personas. Cambia los encuentros de personas que no solamente reciben los encuentros con Dios, sino que determinan hacer cambios. Y cuando uno hace los cambios, amado, aunque pareciera que son imposibles, el Señor está con nosotros. Mire, nosotros estamos tan cimentados a esta vida, amado,
Cuando llega el Señor, nosotros tenemos raíces en esta tierra. Nosotros estamos como plantados en esta tierra, que si yo no hago un verdadero sacrificio, nunca quitaré la raíz de la tierra. No sé si me logro dar a entender. Yo tenía muchas cosas cuando el Señor llegó a mi vida. Lo mismo le pasó a usted seguramente. Yo sabía que recibir al Señor era perder amistades, olvidarme de salidas que tenía, que me gustaban. Inclusive los cambios que yo tuve que hacer de mi propia provincia, yo tuve que salir. En cuestión de 7 días, creo, yo renuncié al trabajo, amado, y me fui a otra provincia. Pero porque yo no podía perdonar. Entonces yo le dije al Señor ahí llorando, le dije: Señor, si tú me estás pidiendo que yo vuelva a ti, te sirva, yo no puedo perdonar a esta familia, mi propia casa. Odiaba a mi propia familia. Entonces, ¿qué dispuse? Le digo: si tú quieres que te sirva, prepárame un lugar, yo me voy a donde tú quieras, ahí te voy a servir. El Señor ya me tenía preparado un lugar, pero yo tuve que hacer los cambios. Si uno está en la predicación de la palabra y uno quiere crecer en la palabra, amados, nosotros todo el tiempo, los que ministramos la palabra, somos tocados por Dios. Pero ese toque puede quedar en el toque de Dios, nada más. Si yo no genero los cambios que tengo que generar, no voy a renovar y no voy a llegar a los niveles que Dios quiere que llegue. Lo mismo la gente en alabanza, lo mismo la gente en las artes, lo mismo los que están en el servicio, los que estamos allí trabajando, discipulando, predicando la palabra. Tiene que haber una renovación en nosotros. Pero cuando ignoramos el toque de Dios, amado, ¿cómo se ignora el toque de Dios? No generando cambios. Siempre Dios va a tocar tu vida y va a tocar la mía con el fin de ser renovados. Pero la renovación viene porque yo dispongo a hacer los cambios que tengo que hacer. Hoy estamos en una Argentina que les está costando horrores a miles de argentinos generar los cambios que tienen que hacer. ¿Sí o no? No son fáciles los cambios. Y Dios quiere empoderar tu vida y la mía. Él está dispuesto a empoderar nuestras vidas para que haya una verdadera lucha. Usted sabía que cuando nosotros no hacemos verdaderos cambios, las luchas que tenemos no son verdaderas luchas en el Señor. Las verdaderas luchas vienen porque hacemos los cambios que tenemos que hacer. ¿Se acuerda la vida de Josué en capítulo 1, versículos 6, 7? Josué tuvo que salir de su comodidad. Josué tuvo que salir del conformismo, ¿sí?, que estaba presente en su vida, porque quien lideraba era Moisés. Pero de pronto vino un cambio de liderazgo, un cambio de posición. Y el Señor se llevaba la fuente con la que contaba Josué. Ahora no tenía a alguien lo que tenía que hacer. Era él que tenía que contar con Dios y escuchar a Dios para hacer los cambios que tenía que hacer. Y cuando se dio cuenta que tenía que llevar a toda una nación adelante, amados, a toda una nación, él tuvo que salir de la comodidad. Y eso es lo que tiene que hacer esta generación. Dios está llamando a la iglesia para que salga de la comodidad, porque Dios nos ha llamado a liderar, a gobernar, a declarar la palabra. Por eso Dios está tocando gente, amados. Y mucha gente va a ser tocada no por un predicador, por alguien que le predique, estando en su casa, por una canción, por una alabanza, por escuchar o ver una predicación o una película cristiana o algo, o por ver la naturaleza. Dios está llamando obreros de todos lados y los está tocando, pero los está desafiando al cambio. Amados, el llamado que tú tienes hoy, Dios te está desafiando a que cambies. Josué dice: esfuérzate. No, yo estoy bien, lo que pasa es que no quiero, no tengo muchas ganas. Dice Dios: esfuérzate. Si no haces cambios, te quedarás. No va a haber renovación. La libertad viene por hacer cambios. La libertad viene porque los temores se comienzan a ir. Dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que juré a sus padres que les daría. Amado, la comodidad o el conformismo que hoy está presente en mi vida y yo dejo que siga estando. Yo sigo viviendo esta vida. Esa es comodidad, conformidad.
Estoy conforme con esto. Yo sé que tengo que cambiar, pero sigo viviendo. La conformidad de la vida que tú tienes, que Dios te está desafiando a hacer los cambios, que Dios me está desafiando a hacer yo los cambios, mañana será tu cárcel, será tu prisión, será lo que te va a condenar. Josué se convirtió en un libertador excepcional, extraordinario, pero él tuvo que salir de la comodidad y tuvo que hacer cambios. Dice, solamente esfuérzate, le vuelve a repetir. ¿Qué es lo que hay que hacer? Esforzarse. Si tú quieres ver cambios verdaderamente en tu vida, o sea, te tienes que esforzar. ¿Quieres ver a Dios en acción en tu vida? Te tienes que esforzar. El toque de Dios no le hace nada a ninguna persona si esa persona que es tocada por Dios no hace los cambios que tiene que hacer. Sin embargo, el toque de Dios a la vida de una persona que no quiso hacer los cambios, un día estaremos delante de Dios y vamos a decir, Señor, nadie me predicó, yo no sabía de ti. No podremos negar jamás eso. Pero los cambios los tengo que hacer yo. Yo estoy convencido que vienen tiempos de gloria, tiempos de cambio, tiempos de renovación para nuestra nación. Que Dios levanta una generación de jóvenes que muchas veces el sistema mismo programó, preparó para tener una generación de jóvenes domados por los dolores, por los traumas, por los vicios, por la decadencia moral. Mas Dios ha revertido todo eso. Y lo que parecía que jóvenes iban a tener una moral pervertida, yo estoy viendo un cambio, que los jóvenes, Dios está cambiando su mente, su corazón, las está transformando. Y como iglesia tenemos el deber de levantarnos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, observando y haciendo según te ordenó. Esta es otra versión, BTX. Según te ordenó, dice, mi esclavo Moisés. No te apartes de ella, o sea, de la escritura, ni a diestra ni a siniestra, para que tengas buen éxito a donde quiera que vayas. Nosotros vivimos en un mundo lleno de conflictos. Eso no lo podemos negar. Estamos viviendo en un mundo que está lleno de conflictos, lleno de estancamientos religiosos y de opresiones por la inmoralidad que hay. Pero Dios está en el asunto. Amados, hay algunas cosas de las cuales nosotros somos candidatos en cuanto a la religiosidad. Amanece un día y tú eres candidato para la religiosidad. Eso lo determinas tú. Tú y yo todos los días somos candidatos para ser una mente inmoral, para ser una persona comprometida con lo malo. Eres un candidato para destrozar tus generaciones, para quitarle la paternidad a tu familia. Todos los días somos candidatos para lo malo. Pero cuando viene Dios a mi vida, yo determino hacer los cambios. Cosa que no es fácil. Créame, no es fácil los cambios. ¿Se acuerda la iglesia primitiva? La iglesia primitiva, en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, nosotros vemos que ellos enfrentaron las mismas dificultades que nosotros. Las mismas luchas, las mismas presiones. Había religiosidad, inmoralidad, perversión, egoísmo. Lo que ellos cambiaron es que ellos comenzaron a tener un evangelio intencional, un discipulado intencional. Cuando tú invitas a alguien para que venga a estos lugares o escucha, sé intencional. No lo hagas porque se te presentó la oportunidad. Sé intencional en lo que haces con el evangelio, porque eso es lo que renueva nuestras vidas. Cuando discipulas a alguien, sé intencional para discipular. Cuando vas a orar, sé intencional. No lo hagas para calmar la conciencia de que tenías que orar. Sé intencional. Cuando vas a la palabra a leer la escritura, sé intencional para leer la escritura. Yo estoy convencido de que Dios te va a abrir un panorama que antes no tenías idea. Dios te va a dar una sensibilidad que antes no tenías, que antes yo no tenía. De hecho, le puedo decir que mucha gente dentro del cuerpo cristiano no depende del Espíritu Santo, porque no hay renovación. Si uno quiere renovación, tiene que pasar sí o sí por el Espíritu Santo. Él es el único que renueva nuestras vidas. O sea, hay un pueblo dentro del pueblo que no depende del Espíritu Santo y de las armas de nuestras milicias.
Nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Cristo Jesús. Pero eso viene por esa relación. Hechos capítulo 28, y termino acá, versículo 1. Amados, el plan que Dios tiene para tu vida, ya sea para una persona nuevita o para una persona que tiene años en el ministerio, el plan que Dios tiene para nosotros, sí, que generalmente nosotros resistimos, es el cambio. El cambio una persona tiene que estar dispuesta a cambiar la manera de hacer las cosas. Y en otros casos tiene que cambiar dejando cosas. Y eso no es fácil. Pero cuando recibes la libertad, los temores se van, tú puedes hacer los cambios que sea. Y después te puedes encontrar con algunos que te conocen como era. Y es verdad, tú no te niegas, tú dices, es verdad, eso es lo que era. Ahora soy una nueva criatura. Por eso no nos avergonzamos de nuestro pasado. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en nuestro espíritu. Pero tuvimos que hacer cambios. Aún nuestras mesas cambiaron cuando recibimos a Cristo. Nuestra mesa cambia, la forma en que nos relacionamos con la gente cambia. Pero el cambio es algo que más resiste el hombre, porque estamos en comodidad. Entonces, lo primero que en el cambio surge, cuando viene el cambio, amados, lo que tenemos que cambiar es la manera de hacer las cosas. Y en otros casos tenemos que dejar de hacer cosas porque no funcionan para lo que el Señor quiere con nuestras vidas. Nos contaminarán, nos van a empobrecer espiritualmente. Vamos a fracasar en ese toque de Dios. Amado, ese día que el Señor me habló en esa fiambrería en la tierra de Mendoza, yo no me siento un fracasado en ese toque, sino que tuve victoria en ese toque. Trabajé e hice los cambios que tuve que hacer. Y de pronto pasaron los meses y tuve que hacer otros cambios e ir renovando mi vida. Lo mismo le va a acontecer en su vida cada día de su vida. Haga los cambios que tenga que hacer. En el cambio, amado, nosotros tenemos que estar dispuestos, ¿sí?, a confiar en Dios. Y eso tampoco es fácil. Porque antes confiábamos en nuestras fuerzas, en lo que hacíamos, en los proyectos que teníamos. Pero de pronto viene Dios a nuestra vida y tengo que aprender a confiar en Dios. Alguien que no veo, que tengo que creer que cuando estoy hablando Él me está escuchando. Que tengo que confiar que cuando estoy en problema, en dificultad, en lucha, yo sé que está conmigo Él. Él está. Entonces, primero que te genera el cambio, hay cosas que tienes que modificar, hacerlas de otra manera. No puedes hacerlas de la misma manera porque son las maneras que te han corrompido. Aunque te enseñaron de esa manera, tienes que cambiarlas. Y va a inquietar y va a molestar con quienes están, pero Dios te va a prosperar. Cuando José entró a Egipto, amado, José entró para cambiar ese territorio. Y para cada temporada él tuvo que hacer cambio. Cuando sus hermanos lo vendieron, cuando lo tiraron primeramente a la cisterna, después lo vendieron, después administraba las llaves de su señor, después terminó en prisión, después terminó siendo gobernador. Tuvo que aprender a confiar en Dios. Lo mismo que Josué y todos los hombres de la Escritura y mujeres, ellos tuvieron que confiar en Dios, pero tuvieron que dejar cosas. Algunas cosas las tienen que dejar por fuerza mayor, no las puedes retener. Se te van de la mano, te la quitan. ¿Sabe de los que estamos aquí cuántos de nosotros nos robaron la inocencia y no sabíamos, pero nos robaron la inocencia? Alguien salió en el camino nuestro de nuestra niñez y nos robó lo más preciado, siendo abusados, violados. Y para uno se termina la vida cuando una persona es tocada, sus partes más íntimas. Y una persona que atraviesa por esas cosas sí sabe de lo que le digo. Es como que el mundo se te acaba, tú comienzas una realidad distinta y comienzas a apostar por tu vida, pero de una manera que te corrompe tu identidad. Pero cuando viene el Señor a tu vida, Dios te da nuevamente libertad y te quita los temores. Por eso es necesario renovar nuestra fuerza, amado. Pero sin cambios usted no va a ver nada. Usted puede permanecer hoy congregándose, pero en unos meses más lo dejarás de hacer, porque no estás haciendo los cambios que tienes que hacer. ¿Cuántos quieren una familia? Escuché a alguien de un cocinero, una familia exquisita. En unas zonas de Europa dice que la palabra exquisita
ante la comida es el nivel más alto de agradecimiento, ¿sí? O de reconocimiento a un cocinero. Exquisito. Yo estoy viendo a mi familia hoy, amados, la familia que yo nunca tuve, sin maldecir a mis padres, pero yo hoy estoy comprobando que tengo una familia, una esposa y tengo hijos que yo hubiese querido tener el padre que mis hijos tienen. No porque soy un padre excelente, tengo miles de errores, pero tengo algo de Dios en mí. Y que yo soy responsable de cuidar, que usted es responsable de cuidar. Y no es que he estado con temor y miedo cuidando la infancia de mi niño, que no le vaya a pasar lo mismo que me pasó a mí. No, porque tengo libertad. Los temores se me fueron. Yo sé que Dios está guardando nuestras vidas y Dios está tomando una generación de hijos, amados, que van a lograr hacer lo que quizás yo tenía que hacer si hubiese tenido el padre que necesitaba tener. Entonces mis hijos hoy pueden servir al Señor. Tengo la felicidad de decirle al Señor, cada vez que decidimos tener un hijo, el primero le dijimos: Señor, si él te va a servir o ella te va a servir y va a ser salvo, danos un hijo. Si no, no queremos. Y Dios nos dio el primer hijo. Lo mismo hicimos con el segundo. Y lo mismo vamos a hacer con los nietos. Entonces el cambio, la persona tiene que estar dispuesta a dar el tiempo. Confiar en Dios, dejar cosas y otras cambiar las cosas como la hace. Pero también el cambio te requiere, amado, tiempo. Uno tiene que estar dispuesto a dar tiempo para que el proceso del desarrollo de lo que Dios está queriendo hacer contigo dé frutos. Yo no sé si a ti te habrá pasado cuando comenzaste en el Señor. ¿Te diste cuenta? No sé si te has dado cuenta que cuando comienza en el Señor hay cosas que pareciera que no está pasando nada. Y uno tiene que tener paciencia, porque si vamos trabajando con el cambio, Dios está haciendo cosas y un día se van a ver los frutos. Por eso nosotros tenemos que aprender, los nuevos que están empezando tienen que aprender a darle tiempo a todo lo que están invirtiendo, a las cosas que están haciendo en el Señor. Porque un día se va a desarrollar eso, ya se está desarrollando, pero un día dará el fruto, verán el fruto del cambio que están haciendo. O sea que lo que no podías hacer, lo que te parecía difícil, hoy lo estás intentando. Y te vuelves a caer, pero te vuelves a levantar. Y te vuelves a caer y te vuelves a levantar. A mí me pasó así. Quizás a otro no, le fue muy fácil buscar al Señor. A mí me costó. Entonces me levantaba, me volvía a caer. Me levantaba, me volvía a caer. Porque la mayoría de los seres humanos fueron afectados en su identidad. Yo tenía una ausencia de identidad mal. Un día yo estaba allá arriba, quería devorarme la provincia. Y otro día no quería que nadie pensara en mí ni contara con nada. Estaba enojado con todo el mundo. No tenía identidad. Pero cuando tú haces los cambios que tienes que hacer, Dios estará allí. La Biblia habla de un hombre llamado, un hombre tremendo de Dios, que fue prisionero, el apóstol Pablo. Y la escritura dice en Hechos 28:1, dice: y una vez a salvo, después que se había en el mar, había destrozado la embarcación, ¿se acuerdan? Y todos se tiraron al mar y cayeron en una isla llamada Malta. Dice: una vez a salvo supimos que la isla se llamaba Malta. Y los nativos nos trataron con no poca humanidad, con no muy poca humanidad. Eran nativos que recibieron a esta gente, y entre ellos estaba el apóstol Pablo, un hombre de Dios que estaba siendo llevado para ser juzgado. Un hombre que se transportaba al cielo, dice, no sé si en el cuerpo o estando. O sea, la experiencia que tuvo este hombre fueron extraordinarias. Un hombre que había hecho cambios radicalmente en su vida. Y en esos cambios, yendo, ¿sí?, para ser juzgado, también tenía que ser renovado. Si él no se renovaba y no seguía haciendo los cambios que tenía que hacer, amado, él podía equivocar, errar. Y después de zarpar y después de tener todo lo que le pasó, amado, y terminar en una isla, y gente que los recibió, nativos que los recibieron, dice que agarraron leña e hicieron una fogata. Nativos haciendo fuego. O sea, habrá gente extraña que tú no conoces, pero te van a recibir bien, y ellos se van a encargar de hacer fuego. Y el apóstol Pablo dice que agarró, buscó unas leñas también él, y encendió, sumó al fuego.
Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos todos los días de nuestras vidas. A veces pensamos que con lo que ya conocemos, ya sabemos, está bien. No debemos dejar apagar el fuego. Y en esa isla dice que en Malta había un hombre que era un hombre reconocido. Si usted estudia, dice que era un hombre que tenía mucho dinero, pero tenía a alguien de la familia que estaba a punto de morir. Y cuando encendió el fuego el apóstol, o sea, sumó al fuego de los nativos que le estaban calentando su cuerpo. Hoy yo ¿qué estoy haciendo? Estoy tratando de calentar tu cuerpo, de alentar a tu espíritu. Dios está usándome como fogata o como fuego para ti, a los niños, los que están aquí, para que te enciendas. Pero tú tienes que tomar tu leña y sumarte al fuego del espíritu, lanzar. Dice que había una serpiente que se enredó en la mano del apóstol y le picó la mano, le mordió. Y curiosamente, amado, a todo cristiano lo que Dios usa cuando está en fuego son sus manos, porque Dios usa nuestras manos para poner sobre los enfermos, para que los enfermos sean sanos. Cuando tú ardes en fuego, lo primero que se te va a levantar es la serpiente, es el engañador, es la duda, es la mentira, es el error. Dios necesitaba llevar al apóstol Pablo a la isla de Malta para renovar su fuerza, y allí lo renovó. Y dice que cuando esperaban que muriera, él no murió y creían que era un Dios, porque así es Satanás. Si del amor de dura no te pudo debilitar, va a tratar de exaltarte, de gloriarte, para que le estés cerrando lo que Dios quiere hacer contigo. Y cuando el apóstol fue llevado a esa casa, dice que se metió a esa habitación sabiendo que había un moribundo, un hombre amado, un ser querido. Dice que puso las manos sobre él, o sea, las manos que la serpiente le picó, lo mordió. Entienda, amado, cada vez que estamos en estos lugares o en altares, hay un fuego encendido, pero tú tienes que tomar la leña como el apóstol Pablo hizo. O sea, yo necesito ver el fuego en ti. Tú necesitas ver el fuego en mí, pero tú necesitas provocar ese fuego. Dice que puso las manos sobre ese enfermo, y ese enfermo, dice, automáticamente la fiebre le fue quitada. En aquel tiempo la fiebre exterminaba a la gente. Y dice que toda la isla, mire, toda la isla fue movida y fue llevada la gente enferma para ser sanada. Porque eso es lo que hace la renovación, la transformación en nuestras vidas. Y es lo que necesita Dios con nosotros. Él necesita renovarnos, porque vienen momentos de libertad, de liberación, de sanidad, de transformación para la vida de nuestros propios seres queridos. Y la persona menos indicada Dios está tomando, ese eres tú. Para algunos la oveja perdida. No, perdida no, la oveja negra. Pero Dios te rescata. El menos pensado, el que parecía que se está perdiendo en sus cosas. Y Dios te toma, porque Dios se agrada del menospreciado, el más sucio, el más vil para la sociedad. Y Dios nos saca de ahí. Dios nos limpia, Dios nos transforma, pero para transformar naciones. Muchos de ustedes que están aquí, yo estoy seguro y convencido que no son para esta ciudad, no son para esta tierra, pero Dios los va a entrenar en esta tierra, los va a encender en fuego y los va a sacar afuera. Algunos de ustedes inclusive van a salir a otras naciones. Por eso el enemigo buscó enterrarnos, ensuciarnos y hacer tantas cosas con nuestras vidas. Otros vamos a estar aquí, pero encendidos en el fuego del Espíritu Santo, porque esa somos la iglesia. Entonces, en esta noche Dios te está desafiando que ese toque que Dios ha hecho con tu vida, con la mía, no te quedes con ser tocado por Dios, porque no te va a cambiar si no haces los cambios que tienes que hacer. Dios se anticipó a tu vida, a mi vida, para tocarte, para llamarte, para congregarte, para que estemos juntos hoy en este tiempo, en este año. Dios te tocó, pero tú tienes que hacer los cambios. Entonces el toque de Dios valdrá la pena. El haber entrado a este lugar y ser parte de esta familia que somos. Es la manera que Dios también te tocó. Pero si no haces los cambios que tienes que hacer, te van a costar. Pero si no haces los cambios, de nada va a servir como Dios te ha tocado. Yo todos los días anhelo que Dios me toque, aunque sé lo que significa, a menos en una parte mínima, lo que es ser tocado por Dios, por su presencia, por su amor. Porque cada vez que eres tocado por Dios, cuando te levantas, tienes la demanda de hacer cambios. La tienes.
Y yo sé que si soy tocado por Dios, yo no quiero perder ese toque. Pero hoy tienes que encender. Toma tu leña por tu propia fuerza, por tus propios medios. Y es posible que una serpiente te quiera picar, te quiera engañar, te quiera mentir, seducirte y decirte qué estás haciendo con tu vida. Pero yo te animo a que vayamos una milla más adelante. Sigamos creyendo en el Señor. Esfuérzate, sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, aunque tu entorno ya no tenga, tú no tengas la gracia que tenías antes, porque ya no haces lo que hacías antes, lo dejaste de hacer, ahora ya tu entorno te está abandonando. No importa, tú no los rechaces, ámalos, porque Dios va a usar nuestras vidas, nuestro testimonio, para que ellos también sean tocados. ¿Cuántos quieren ver cambio en la familia, en el matrimonio? Yo no estoy conforme estoy bien, sí, pero no estoy conforme, quiero más, porque sé que hay más para mi matrimonio. Pero tengo que generar esos cambios. Póngase de pie. Tengo que hacer esos cambios. Y hoy es una noche en la que usted está siendo desafiado. Posiblemente para muchos de ustedes comprometerse más en la fe, comprometerse en esperanza. En algunos quizás tendrán que hacer cambios radicales, inmediatos, rápidamente vas a tener que hacer cambios, porque si no lo haces puedes perder lo que Dios quiere hacer contigo hoy. Atrévete, haz los cambios que tienes que hacer. Da el paso que tienes que dar. Y aunque no veas materializado el cambio que estás haciendo, Dios va a manifestar los frutos por tu fe. Tarde o temprano tú vas a ver los frutos. Dios nos ha llamado para ser punta de lanza a esta generación. Tú eres uno de ellos, iglesia. Nosotros como padres tenemos la responsabilidad de ser punta de lanza para que nuestros hijos sean hijos aquellos que gobiernen con la unción, con la gracia, el poder del Espíritu Santo. Jóvenes, determínense. Dios nunca te va a obligar a hacer los cambios que tienes que hacer. Él te los va a informar, te los va a hacer sentir, a percibir lo que tienes que hacer, cómo es la manera, qué tienes que hacer. Tú lo sientes adentro, pero no te va a obligar a cambiar. Jamás te va a obligar. Él quiere que lo hagas por amor. Por amor. No hay nada más lindo levantarse a la mañana e ir a la oración por amor, porque quieres hacerte presente. ¿Alguna vez le ha dicho usted en oración: Señor, acá estoy, ven, disfrútame? Nosotros tenemos una cultura de que tu presencia, quiero sentir tu presencia, manifiéstate, glorifícate. Él ya se manifestó, Él está. Ve a la presencia y dile: Señor, aquí estoy, acá está mi vida, aquí estoy, ¿qué quieres conmigo? Y vas a ver cómo se empieza a manifestar. Disfrútame, Señor, disfrútame. El sistema todo el tiempo te quiere absorber tu tiempo, te quiere para Él. Cuando no es la cocina, la ropa, los amigos, los vecinos, el cumpleaños, el casamiento, la deuda, te quiere para Él. Dale el tiempo a Dios, búscalo al Señor. Vas a tener una claridad de lo que tienes que hacer y vas a empezar a darle para adelante y vas a ver a Dios en el asunto. Hay una alabanza que dice: amor, 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 que me conquistó, que me abrazó. Así empezó conmigo y con usted muchas veces. Todavía no sabíamos si ese era el amor de Dios o qué era, pero nos conquistó. Y hoy te quiere volver a conquistar el Señor. Busca el fuego del Espíritu Santo, enciéndolo en tu corazón. Vuélvete un sensible para Dios, en el nombre de Jesús. Padre, por tu palabra, tú estés ministrando los corazones que están presentes todos los días de nuestras vidas. Y hoy, en especial hoy, esta casa está siendo desafiada a no quedarse con un encuentro, sino hacer los cambios que tienes que hacer. Espíritu Santo, ayuda a los jóvenes, a los niños, a los matrimonios que por tu palabra están siendo desafiados a hacer los cambios para ir a una mayor relación profunda contigo, a abandonar cosas, a dejar de hacer cosas como tradicionalmente hacíamos, y otras administrarlas de otra manera, y otras abandonarlas radicalmente y no volver a practicar
Padre, en el nombre de Jesús, por tu Espíritu Santo tú estés obrando en los corazones, en el nombre de Jesús. Y venga una renovación del Espíritu Santo, donde los temores, donde los miedos se vayan, donde las presiones que te ha generado la vida estos últimos tiempos sean cayendo por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús. Si hay alguien que necesita oración, yo quiero orar por usted. Le voy a pedir que venga y pase. Vamos a orar por su vida. Que seas fortalecido en el Señor.